Buenas tardes, chicos. Ya descansaron una semana. Espero que hayan descansado. Pónganse al día. Los que no han entregado trabajos, por favor, pónganse al día. Eh, Vamos a iniciar las clases de hoy. La lección 3.2. También recordarles, pues, por un lado, pues fuera bueno que vieran el canal 10. Quizás son clases que quizás están más adelante o quizás están más atrás, no sé cómo están, no las he visto. Pero pues una ayuda les beneficia, así que mi recomendación es que lo vean. No es obligación, ustedes sabrán lo mejor, pero considero que les puede ayudar a alguna explicación mejor, pues le van a entender a los temas que yo sé que los temas que hemos visto de funciones lineales son bastante costosos. Sin embargo, pues les va a ayudar alguna explicación extra, así que véanlos. Yo les recomiendo que lo vean. Bueno, iniciamos la lección 3.2, aplicaciones de la función lineal, parte 2. En la anterior vimos la parte 1, hoy es la parte 2. Bueno, aquí veo, esto está en la página 86. Nos quedamos en la página 80. Vimos la página 85 en la clase anterior. Hoy vamos a ver la 86. Dice que Mario en una carretera después de 5 minutos tuvo dificultades e hizo una parada. Luego de 3 minutos se estableció y retomó la carretera. Para recuperar el tiempo perdido aumentó la velocidad considerando Y como los kilómetros recorridos y X como el tiempo, o sea, los minutos. Respondemos, ¿a qué distancia del punto de partida hizo la parada Mario? Y la 2 expresa la distancia recorrida en Y después de transcurrir X minutos. En el recorrido, tanto antes como después de la parada. Aquí está la imagen, ¿verdad? Se parte Mario del punto A, hace un recorrido, luego él se detiene, 3 minutos, un lapso de 3 minutos, se detiene y después de eso arranca, pero la velocidad aumenta, ¿verdad? Después del descanso. Veamos la solución. Primero hay que determinar en qué distancia se encontraba Mario. Si se desplaza en una línea recta paralela al eje de las X, ¿verdad? Al eje de las X, y que pase por el punto en que se detuvo, se puede observar que Mario paró 5 kilómetros del punto de partida. Pues aquí el punto de partida es acá. Entonces se va desplazando, observe que solo se desplaza uno, se va desplazando y de repente él para acá. Entonces él ha recorrido 5 kilómetros, ¿verdad? Del punto de partida. Descansa 3 minutos, descansa y luego él vuelve a retomar el tiempo. Entonces vamos a decir que Mario se detuvo en el punto 5, ahí se detuvo para poder descansar. Luego la distancia después de la parada, al determinar la razón de cambio, tras la parada se observa que por cada minuto que pasa Mario, recorre 1 kilómetro. Por cada minuto 1 kilómetro, por cada minuto 1 kilómetro de parada. Entonces vamos a observar de que si él aquí mire, inicia desde este punto rojo, acá hay un tiempo de 1 minuto y ese minuto recorrido 1 kilómetro. Aquí lo mismo, entonces ha recorrido 1 kilómetro por minuto. Entonces sabemos que Y va a ser igual a X porque el mismo tiempo, el mismo recorrido él hace, el mismo tiempo, el mismo recorrido que él hace. Entonces la razón de cambio
Después de la parada puede verse como por cada minuto que transcorre, Mario recorre un minuto. Ahora, Mario recorre 2 kilómetros, es decir, A va a ser igual a 2. Además, pasa por el punto 12,3, de donde se obtiene el valor de la variable B. Al sustituir esos valores, acá tenemos, dice que se detiene acá en este punto. Este punto está determinado por X en 12 y Y en 13 en este punto, ¿verdad? Recorre Mario. Como él va caminando por cada minuto, en este en este primer paso, perdón, 1 minuto, 1 kilómetro, 1 minuto, 1 kilómetro, pero luego del descanso ya no va así, sino que va 1 minuto, 2 kilómetros, 1 minuto, 2 kilómetros, aumenta, como acuérdense que ya en la segunda parte, él aumenta la velocidad para poder retomar el tiempo que descansó. Entonces, si yo sustituyo este 12 en la función lineal general, la que hemos trabajado siempre, a mí me va a quedar que Y va a ser 13, Y13 el punto, y X12 el punto. Aparte de eso, estamos viendo que A, que es la pendiente, es 2. ¿Por qué es 2? Porque cada minuto aumenta 2. Cada minuto aumenta 2. Mire, es lo que tengo acá. 1 minuto aumenta 2. Entonces A va a tomar 2. Entonces, para encontrar el valor de B de la función, sustituyo esos valores y me va a quedar 12 por 2, 24. 24 va a restar con 13. Me queda que B es igual a 2, a 11, menos 11. Por lo tanto, la ecuación me queda Y igual, ya para el segundo espacio, para este. Acordémonos que esta función determina la primera parte que recorre Mario. Pero después del descanso recorre otra parte, que esta función va a determinar la segunda parte de lo que recorre Mario. Y va a ser Y igual a 2 por X, la pendiente 2, porque recordemos que 1 minuto aumenta 2 kilómetros. Menos 11, que es el valor de B que encontramos acá. Mira, ahí está. Acá tenemos los lapicitos, no los agrandé porque estos usted ya los tiene en su cuaderno, ¿verdad? Los lapicitos que están en la página 87, para que usted los pueda trabajar. Solo es uno, así que solo se va a trabajar. Vale, ahora vamos a la lección 3.3 que se encuentra en la página 88. Dice aplicación, esta es la parte 3. Veamos lo que dice el pensemos. En el rectángulo ABC, todos estos son rectángulos, se mueve sobre el borde del rectángulo desde el punto A hasta el punto D, pasando por los puntos BC, donde el punto E se ha movido X centímetros. Se toma el área del triángulo AED como Y centímetros cuadrados. Observa la figura. Vaya, aquí tengo los rectángulos y aquí tengo un punto que se mueve, ¿sí? En el borde. Allí dice que un punto E se mueve. Este es el punto E. Él se mueve en el borde de los rectángulos a una determinada ubicación. En la primera figura se puede observar que del rectángulo el punto B se mueve de A hacia abajo. En la figura 2 veamos que el punto E se mueve de B hacia adelante de B. Y en el punto A, en la figura 3, vemos que el punto E se mueve de C para arriba. Entonces, veamos lo que dice. Número 1. ¿Qué sucede con el área del triángulo AED? Aquí tengo, se observa que se forma triángulo cuando se mueve ese puntito. Este es un triángulo, este es un triángulo, depende de la posición del punto E. Entonces, si se desplaza sobre el lado AB, este lado AB, es decir, que
x es mayor que 0 pero menor que 5, ¿verdad? Y en el otro caso, ahora en la figura 2, si se desplaza del punto BC, decimos que x es mayor que 5 pero menor que 13, ¿verdad? Y en el caso C, E se desplaza ya en la figura 3, es decir que x es mayor que 13 pero menor que 18. Eso es lo que estamos hablando. Expresa el área y el triángulo AED cuando E se mueve de A hasta B, o sea la figura 1, el otro la figura 2, determinemos, y el otro la figura 3. Vamos a ver aquí. Al observar el movimiento que realiza el punto E, en cada uno de los casos se puede concluir que cuando se mueve de lado a B, o sea, tenemos el caso 1, AB de este lado, el área del triángulo va a aumentar. Esta área va a aumentar. Si yo lo muevo más abajo, va a ver que el triángulo se mueve más y se hace más grande. Entonces, por eso es que el triángulo aumenta el área, ¿verdad? Eso quiere decir que el área aumenta, no disminuye, sino que aumenta. En el caso del B, o sea, de la figura 2, si el triángulo se mueve, ¿verdad? De BC, si yo este puntito lo voy moviendo como yo quiero, entonces, ¿qué pasa con el área? El del triángulo. El área del triángulo se va a mantener, ¿sí? Se va a mantener con 8 centímetros de altura, pero se va a mantener como base, la base 8, y la altura 5. Vea que se mantiene, no va a cambiar, porque siempre va a ser la misma altura, porque todo esto mide igual. Entonces el triángulo no va a ocurrir ningún cambio, aunque yo lo mueva más acá o más acá, más acá o más acá, el triángulo siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Siempre va a ser el mismo. Entonces en la figura 2, el área de este triángulo siempre va a mantener la misma, siempre. En la figura 2, en la figura 1 va a aumentar. Observe que dependiendo de dónde se encuentre el punto E, así aumenta la figura. En el caso de la figura 3, cuando E se mueve del lado de D a C, dice que el área del triángulo disminuye hasta llegar a 0. Si yo tengo el triángulo aquí, pues el triángulo la área va a ser grande, pero si yo voy haciéndolo más pequeño para arriba, si yo lo voy haciendo más arriba, el área del triángulo va a ser más chiquita. ¿Sí? Va a ser más chiquita que la de los otros dos casos. Vale, ahora dice que expresemos el área del triángulo AED cuando E se mueve en AB, o sea, de la primera figura. ¿Cómo me va a quedar? Vamos a calcular entonces. Como la base es 8, esta base es 8 y la altura es 5, entonces la altura X entonces lleva a ser igual 1/2 de 8 por X. ¿Por qué 1/2? Porque acordemos que el área es base por la altura entre 2. Esta base por la altura entre 2. Es decir que me va a quedar 4X. Lleva a ser igual a 4X. Para los valores entre 0 y 5. En el caso del triángulo 2, de este triángulo 2, yo voy a tener que el punto se mueve en CE. Este caso, la base siempre va a ser 8 y la altura va a ser 18 menos X. Entonces el área va a ser igual 1/2, siempre porque base por la altura es entre 2, por eso es 1/2, 8 que es la base, y la altura que me dice que es 18 menos X. Entonces me va a quedar, aquí lo que hace es que este 1/2 divide a 8, que da 4, y el 4 pasa a multiplicar a los dos que están ahí. Entonces va a quedar que Y es igual a menos 4X más 72.
Eso para los valores entre 13 y 18. Es para el caso del ejemplo 3. Uy, el ejemplo 2 no lo expliqué. En el caso del ejemplo 2, en caso que la base es 8 y la altura es 5, como eso se va a mantener, ¿verdad? Como eso se va a mantener, entonces el área va a ser 8 por 5, base por la altura entre 2, 8 por 5, 40, entre 2, 20, para estos valores, ¿verdad? Ahí está. Aquí tenemos los lapicitos relacionados siempre a los triángulos. Cualquier duda, pues pueden preguntar. Feliz tarde.